¿Cuál es el secreto más oscuro que descubriste de alguien después de su muerte? Tenía una tía bisabuela, que era hermana de mi abuela. Ella era una persona muy respetada en su comunidad, y todos la querían muchísimo. Falleció en paz a los 87 años y organizaron una ceremonia para honrar su vida, llena de emociones y recuerdos entrañables. Pero justo al final, después de varios discursos conmovedores, se levantó su hija y dejó caer una verdad inesperada. Reveló que esa mujer había estado detrás del fallecimiento de su esposo, quien también era su padre. Un hecho que hasta entonces se creía producto de un robo en la casa. Para complicar aún más las cosas, ella había presionado a los hijos para que guardaran silencio. Así, la celebración de la vida se cerró mucho antes de lo imaginado. Cuando era adolescente, mi vecino partió de este mundo. Ese hombre era como un tío para mis hermanos, mis hermanas y para mí. Tenía una hija que hasta hoy sentimos como una hermana más. Era un tipo ejemplar, un pilar en la comunidad. Entrenaba nuestros equipos de béisbol y baloncesto, trabajaba en 2 empleos y siempre estaba ahí para todos. Entonces, cuando falleció, en su funeral apareció de la nada su segunda familia. Y no exagero, era toda una familia paralela. Una mujer con la que mantenía una relación oculta. 2 chicos muy pequeños que parecían llevar su misma sangre. Todo eso me pareció tan extraño y desconcertante a mi edad como para poder comprenderlo. Pero ¿cómo era posible? ¿De dónde sacaba el tiempo? ¿Cómo pudo sostener 2 vidas tan distintas al mismo tiempo? Fue algo que me dejó meditando durante largo tiempo. Es más triste que tenebroso, pero aquí les cuento. El papá de mi mamá murió cuando ella tenía apenas 6 años. Toda la vida, ella y sus 2 hermanas crecieron con la idea de que su padre había partido a otra vida debido a un aneurisma cerebral, porque así se los decía su mamá. Pero unos 3 años después de que mi abuela partiera, mi mamá encontró el certificado de defunción de su papá y descubrió algo que nadie le había revelado jamás. Él no falleció por un aneurisma, sino que su partida fue consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono. La verdad era que había decidido poner fin a sus días. Lo más impactante es que durante más de 55 años su mamá mantuvo ese secreto oculto. Incluso la hermana de su papá, que aún vive, confirmó que se trató de un acto voluntario y que también había guardado esa verdad, protegiendo a mi mamá y a sus hermanas de ese peso. Toda una vida cargada de secretos profundos que ayer finalmente vieron la luz. Mi abuelo tenía una sombra oscura que lo perseguía. Era un incendiario compulsivo y un astuto tramposo de seguros que jamás pisó la cárcel. Cuando mis tíos eran niños, él provocó el incendio en la casa familiar para cobrar el seguro. Años después, repitió la historia con su nuevo hogar. En ese fuego se esfumaron valiosas reliquias imposibles de reemplazar, innumerables fotografías que guardaban la memoria de generaciones y, lo más doloroso, la vida del perro que era el alma de la familia. Durante la adolescencia de mi papá, el abuelo orquestó una cruel escena. Pagó a él, a algunos amigos y primos para que robaran su carro y lo destrozaran. Usaron baits de béisbol para golpearlo hasta dejarlo irreconocible. Y luego lo incendiaron en una zanja apartada. Poco antes de despedirse de este mundo, ya pasados los 70 y hace más de 10 años, su viejo granero sufrió un accidente similar, las llamas lo consumieron y, finalmente, la aseguradora reemplazó todo con un granero nuevo, brillante y moderno. Siempre me pregunté por qué mi tía mantenía una relación tan fría y distante con su padre. Ella, ya siendo una joven adulta, descubrió la verdad detrás de esos incendios y jamás pudo despedirse del dolor. Aquellas pérdidas, tan incontables y significativas, la marcaron para siempre, incluyendo la partida del fiel perro. En realidad no puedo reprocharle nada. Mientras limpiaba la casa de mi abuelo, di con una pistola Luger. Me contó que se la había dejado su padre cuando consiguió su primer empleo: repartir pagos a los leñadores que trabajaban en el bosque. También descubrí que, durante la Segunda Guerra Mundial, se ofreció como voluntario para misiones de sabotaje, ya que era demasiado joven para alistarse en el ejército. Encontré algunas fotografías de aquel tiempo. Él fue el hombre más bondadoso que conocí y jamás mencionó nada de todo eso. Cuando mi abuelo falleció, descubrí una verdad que me sacudió hasta lo más profundo. En realidad, él era mi padre biológico y yo había sido adoptado por mi media hermana. Resulta que él había engañado a la mujer que yo conocía como mi abuela, a quien también sometía a un trato cruel, y mantuvo una relación con una joven indígena de 16 años, sin techo y atrapada en las redes de las sustancias, que terminó siendo mi verdadera madre. Alrededor de los 50 años, mi abuelo comenzó a sumergirse en problemas graves, involucrándose con sustancias ilícitas, enfrentando penas por privación ilegal de la libertad, amenazas, agresiones.
allanamientos y actividades relacionadas con el tráfico y cultivo de narcóticos, entre otras sombras. Yo no tenía idea de que era adoptado ni conocía el pasado torcido de mi familia. Todo eso permanecía oculto. Solo sabía que él era un hombre terrible y que la mujer a quien llamaba mamá, en realidad era mi media hermana. Ella también cargó con ese círculo de maltrato hacia mí. Y sentía que albergaba cierto resentimiento, como si yo fuera una carga inesperada que nunca quiso y que heredó del padre corrupto que compartíamos. Hace un par de años finalmente logré conocer a mi madre biológica y hemos estado intentando construir un vínculo, aunque la historia familiar sea un entramado de dolor y sombras profundas. Hoy no mantengo relación con ella, pues heredó muchos de los rasgos abusivos y la senda oscura de mi padre. Mi infancia estuvo marcada por esa complejidad y ese dolor persistente. Nunca había contado esta historia fuera de mi círculo más cercano. Pero confieso que decirlo en voz alta es una forma de liberación. Cuando mi abuelo materno falleció, descubrí secretos que jamás habría imaginado. Resulta que fue sumamente cruel con mi abuela y con mi mamá. En una ocasión, incluso llegó a lastimarla gravemente, causándole una fractura en el brazo. Además, mantuvo multitud de relaciones tormentosas, entre ellas una con la mejor amiga de mi abuela. Lo más doloroso fue enterarme de que tuvo un hijo con una joven menor de edad y obligó a mi abuela a asumir la responsabilidad de ese niño como si fuera suyo, ocultando la verdad bajo la mentira de una supuesta adopción. Pero eso no es todo. También tuvo un vínculo íntimo con la esposa de ese hijo, y de esa unión nació mi primo. Para colmo, estuvo vinculado al Ku Klux Klan, o al menos mantenía alguna relación con ese grupo. En medio de todo esto, encontré los registros médicos de mi abuela cuando le diagnosticaron un cáncer cerebral terminal. Él la llevó al hospital y, frente al doctor, se permitió lanzar palabras crueles, diciendo algo tan hiriente como, ella, ya no está bien, se volvió estúpida. Mi abuela trabajaba como empleada doméstica y, por lo que parece, dejó de poder cuidar de él. La manera en que hablaba de ella, tanto en su presencia como a sus espaldas, era desgarradora. Hay más detalles, pero son cosas menores comparadas con esto. Le pregunté a mi mamá por qué permitió que estuviéramos a su alrededor y por qué mantuvo todo esto en secreto. Al parecer, después de que yo nací y tras la partida de mi abuela, él cambió mucho. Se convirtió en el abuelo cariñoso que yo llegué a conocer. Incluso apoyó a mi mamá cuando decidió alejarse de su segundo esposo, que también ejercía violencia. Lo recuerdo como un hombre apasionado por Jackie Chan y las Dixie Chicks, obsesionado con todo lo relacionado con el Titanic. Después de que nuestra madre falleció, encontramos unas cartas que revelaban algo impactante. Resulta que una de nuestras tías en realidad era hija de una relación incestuosa entre un tío abuelo y su propia hija, a quien ni siquiera sabíamos que existía. La hija tuvo al bebé, pero huyó para escapar de su padre, dejando a la niña atrás. Luego se fue a Canadá, donde se estableció, se casó y donde ahora tenemos una familia extendida. El tío abuelo, tras descubrirse toda la verdad, fue obligado a abandonar la zona y nunca más se volvió a hablar de él. En el funeral de uno de los hombres más notables que he conocido, alguien que partió a sus 60 y tantos años a causa del cáncer, se vivió un momento muy especial. Justo cuando la mayoría de los presentes apenas conocíamos al hombre que se levantó a hablar. Él comenzó su discurso con una pregunta que capturó la atención de todos. ¿Quieren saber cuál es la verdadera medida de un hombre? Así, inició el relato sobre J, sobre él mismo y otro amigo, quienes en su juventud se habían visto envueltos en el mundo del tráfico de coca, hablo en serio, toneladas y toneladas. En cierto punto, J terminó en manos de la policía, pero jamás quebrantó su código de lealtad. Cumplió su condena tras las rejas y más tarde logró acortar esa pena sirviendo en el ejército, incluso participando en la Guerra del Golfo. Cuando finalmente recuperó su libertad, sus amigos habían resguardado cuidadosamente la parte del dinero que le correspondía por aquel oscuro comercio, y él decidió darle un giro distinto a su vida. Fundó un negocio próspero, y cuando falleció, dejó a su esposa una fortuna de 10 millones. La historia fue simplemente épica, una lección profunda sobre lealtad, honor y cómo la vida puede dar vueltas que nadie espera. Mi mejor amiga, que también era mi socia en el negocio, tenía una amiga en otra ciudad de Estados Unidos con quien aparentemente pasaba mucho tiempo. Tanto su esposo como yo pensábamos que ella viajaba allá por motivos laborales, ya que la organización para la que trabajaba tenía una sede regional en esa ciudad. De hecho, pasaba al menos 6 o 7 semanas de cada 8 en ese lugar. Solo después de que ella partió, al revisar sus contactos de correo, me encontré con esta persona.
Jamás había oído hablar de ella, o tal vez mi amiga la mencionó de manera muy casual en alguna ocasión. Parecía que la había contratado como consultora, así que le informé que mi amiga había fallecido. Terminamos conversando y me quedé impactado al comprender la profundidad del vínculo que tenía, cuánto tiempo compartía con esa persona y la cantidad considerable de dinero que intercambiaban. En fin, eso era asunto de mi amiga, pero me sorprendió porque pensaba que yo era su confidente más cercana y que no existían secretos entre nosotras. Lo que realmente me rompió el corazón fue descubrir que ella confiaba en esa persona cosas que yo le había entregado en privado. Sobre mis problemas personales, mi familia, todo eso. Y no sé si esto suena muy sombrío, pero solo después de que ella se fue me enteré de que el hombre a quien ella tanto admiraba no era su padre biológico, y que sus hermanos en realidad eran medio hermanos. Nadie lo habría sospechado porque se querían mucho y parecían una familia muy unida. Nosotros solíamos hablar mucho y ella nunca me había contado eso. Aunque siempre tuve la corazonada porque casi nunca se parecía a sus hermanos. Descubrí muchas verdades sobre ella, nuestra relación oficial y lo que realmente pensaba de mí solo después de su partida. Ella fue mi fan número 1 en vida y siempre deseó lo mejor para mí. Pero había otra faceta de ella que desconocía y que me impactó profundamente. Conocí a alguien que fue al funeral de su abuelo, y nadie podía entender por qué había una bandera estadounidense cubriendo el ataúd. Además, había un grupo de hombres que parecían estar todos juntos, pero nadie sabía quiénes eran. Uno de ellos se acercó a la viuda. Le entregó una bandera doblada y le agradeció por los 30 años de servicio de su esposo en la CIA. Lo más impactante fue que nadie en la familia, ni siquiera ella que había estado casada con él más de 50 años, tenía idea de eso. Para la pobre mujer fue un golpe terrible. Mi abuelo japonés falleció en 2008 a la edad de 81 años. Fue diplomático desde 1950 hasta 1996, dedicado a promover la paz y siempre muy en contra de la guerra. Era un hombre tranquilo y muy cariñoso, que disfrutaba de largas caminatas donde se detenía a admirar las flores. Después de su muerte, encontramos su diario y supimos que era suyo por su legendaria letra casi imposible de descifrar, un garabato que solo él podía hacer. Mi abuela japonesa explicó lo que contenía, ya que él nunca se lo había contado a nadie. Fue obligado a luchar por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo destinado en Shanghái durante la segunda mitad de la guerra, desde principios de 1944 hasta 1945. Él quería estudiar en la universidad, pero la guerra se interpuso y lo reclutaron por razones de orgullo y hombresidad, como solían decir. En su diario escribió 2 historias que revelan su experiencia. La primera sucedió durante la retirada japonesa de China, todavía en guerra antes de la rendición. Mi abuelo perdió en un lanzamiento de moneda la oportunidad de subir al primer barco que zarpó. En ese barco iban la mitad de su compañía y la mayoría de sus amigos más cercanos. Entonces, bombarderos aliados atacaron y hundieron la embarcación. Él se quedó sentado en el muelle, viendo cómo todos sus amigos morían frente a sus ojos. La segunda historia habla de su última misión, justo después del bombardeo a Hiroshima. Le ordenaron buscar sobrevivientes, pero lo único que encontraron fue ceniza, nada más que cenizas. Solo le contó estas cosas a mi abuela y nunca quiso que nadie más supiera sobre su paso por el ejército. Nunca quiso ir a la guerra, pero el contexto de la época y la situación de Japón lo obligaron. He notado que mucha gente en Reddit tiene problemas para entender que servir en el lado equivocado, enfrentándose a los aliados, no significa que esa persona haya participado en atrocidades. Él nunca tuvo un rol activo o glorioso en combate. Sus tareas se limitaban a proteger suministros, hacer frente ocasionalmente a la resistencia china y limpiar las secuelas de los bombardeos aliados. Espero que esta historia muestre una perspectiva distinta, más humana, que muchas veces se pasa por alto. Fue justo al final de sus días cuando mi mamá decidió desvelarme la verdad que había guardado sobre cómo llegó a estar esperando a mi hermano. Siempre nos había contado que había sido en su primer encuentro íntimo, porque le habían asegurado que era casi imposible concebir en esa etapa, pero no era así. En realidad, en ese tiempo ella compartía su vida con varias personas, quedó embarazada y eligió al que tenía mejores recursos económicos para llevarlo a juicio y lograr que aceptara renunciar a derechos que quizá ni siquiera le correspondían. A cambio, le entregó cerca de $1.400 para liberarse de esa carga, y ella aceptó esas condiciones. Al final, me reveló el nombre del hombre en quien realmente confiaba como padre de mi hermano. Dijo que, al verlo crecer, notaba en él un aire muy parecido a ese hombre. Pero me pidió que mantuviera el secreto de mi hermano.
Sin embargo, apenas habían pasado 15 minutos desde que ella partió cuando ya estaba al teléfono confesándole todo. Mi papá era un caso complicado. Durante toda mi vida, la única cualidad que realmente podía reconocerse en él era la forma en que cuidaba a mi hermanito, que tenía autismo severo. Él mismo estaba limitado por una lesión que sufrió en la espalda trabajando, así que la verdadera carga económica recaía sobre mí y uno de mis hermanos, que me apoyaba mientras ambos cursábamos la preparatoria. Teníamos un cuarto en la casa, pero la verdad era más sencillo evitar ese espacio, así que entre los 16 y los 18 años fui de un sofá a otro. Fue una etapa difícil, pero dos profesores de la escuela que conocían bien lo que sucedía en casa se unieron para ayudarme y pagaron mi trámite de admisión a la universidad. Además de brindar recomendaciones valiosas en su antigua escuela, una de las mejores del país hasta hoy. Cuando papá falleció, nos encargamos de guardar en un depósito todo lo que no parecía desecho. En sus últimos años había desarrollado una inclinación a acumular objetos, así que eso facilitó la organización. Pero años después, al revisar sus pertenencias, encontré una carta de aceptación abierta en la que se me ofrecía beca completa, alojamiento y hasta un apoyo económico adicional. Él claramente estaba al tanto, pero nunca me mencionó nada. Podría haber estudiado en una universidad de prestigio mundial, sin costo alguno. Imagínate la mezcla de decepción y tristeza al descubrirlo tiempo después. Cuando la tía de mi esposo partió, salió a la luz una verdad oculta desde su niñez. Había sufrido daños irreparables a manos de su hermano mayor. Esto desató un profundo conflicto familiar, pues mi suegra se negó a aceptar lo sucedido y decidió respaldar a su hermano. Como consecuencia, el esposo de la tía y sus hijos adultos decidieron cortar toda relación con el resto de la familia. El secreto se reveló porque no invitaron al hermano al funeral y le dejaron claro que su presencia no era deseada. Mi esposo y yo apoyamos a él y a sus hijos, convencidos de que la tía hablaba con sinceridad y valentía. Cuando falleció la mamá de mi mamá, descubrimos un conjunto de álbumes de recortes que ella había estado guardando por décadas y que nadie en la familia conocía. Había fotos que se remontaban hasta finales del siglo XIX. Entre ellas, encontré que varios de mis antepasados habían sido soldados montados a caballo durante la Primera Guerra Mundial. Todo parecía estar bien hasta que llegamos al año 1928. Ahí aparecían fotos de muchos parientes míos frente a la Casa Blanca. Todos ellos vestidos con el uniforme del Ku Klux Klan. Lo más impactante fue ver a un bebé sentado sobre los hombros de uno de esos hombres, usando una especie de túnica y capucha pequeña, igual que ellos. Es realmente humillante saber que algo así forma parte de la historia de mi familia. Hoy, lo único que puedo hacer es asegurarme de que mi familia no repita esos errores tan deplorables. En el funeral de mi abuelo, mi madrastra nos apartó a mí y a sus dos hijos biológicos para revelarnos un secreto que nunca habíamos escuchado. Resulta que nuestro primo, que era considerado hermano de mi papá, en realidad era medio hermano suyo. Nuestra abuela estaba esperando un hijo antes de casarse, y el abuelo aceptó unirse en matrimonio con ella para que el bebé no llevara la carga de una filiación cuestionada. La madre del abuelo nunca contrajo matrimonio. Ella y el abuelo tuvieron a mi papá antes de que él partiera a la Primera Guerra Mundial, donde tristemente perdió la vida. Mi abuelo, nacido en 1915, sufrió profundamente por ser por muchos visto como un hijo fuera de lugar, una marca que en aquellos tiempos pesaba con especial dureza. Crecí en una familia muy numerosa. Mis papás tuvieron 8 hijos, pero mi papá también tenía 3 más de un matrimonio anterior. Esos 3 eran mucho mayores que los 8. Así que siempre los vimos como adultos mientras crecíamos. Pasé bastante tiempo con esos hijos, porque en su mayoría tenían edades similares a las nuestras. Siempre me pareció extraño que algunos de esos primos no se parecieran en nada a nadie más de la familia. Al final, se descubrió que uno de esos 3 niños que mi papá tuvo con su mujer anterior no era en realidad hijo suyo. Su esposa le fue infiel con la persona que les suministraba sustancias. A pesar de eso, mi papá decidió criar al niño como si realmente fuera suyo, en lugar de permitir que creciera con 2 personas atrapadas en el oscuro mundo de las adicciones. Estaba en la sala de descanso de la funeraria local, esperando a que comenzara un servicio junto con mi novia de la universidad. Mientras tanto, le mostraba las cientos de fotos antiguas que decoraban las paredes. Fotos típicas de preparatorias viejas, recortes de periódicos de hace décadas y recuerdos de desfiles y eventos que ya nadie recuerda. En una esquina, un cuadro un poco escondido llamaba la atención. Era una imagen impactante de un hombre con una capucha roja.
del Ku Klux Klan, montando a caballo, y detrás, un grupo de personas con capuchas blancas. Al poco tiempo, mi tío favorito nos encontró allí, casi sin palabras. Le señalé la foto y le pregunté, incrédulo, ¿sabías que teníamos estas cosas colgadas aquí? Y él simplemente respondió, ese es tu abuelo. Desde ese día, ya no vuelvo a casa. No tiene mucho que ver con el tema, pero un buen amigo me confesó antes de morir que el hijo al que adoraba no era suyo, sino de su hermana y de otro hombre. Resulta que ellos no estaban en condiciones de criar al niño. Así que mi amigo y su esposa lo acogieron desde bebé. Los padres biológicos se ahogaron en el alcohol hace ya mucho tiempo. Su esposa falleció hace 2 años, así que ahora yo soy la única persona que conoce la verdad sobre el origen de ese hijo, y la verdad es que no tengo ninguna intención de contárselo. El papá de mi esposa decidió poner fin a sus días cuando ella era muy pequeña. Él, que era mecánico, se encerró en el garaje con el motor del auto encendido. Tiempo después, su mamá volvió a casarse y el padrastro crió a los chicos como si fueran suyos. Una noche, mientras regresábamos en el auto después de cenar, no sé cómo salió el tema, pero de repente la mamá de mi esposa cuenta que el tío Timmy fue quien encontró a su papá el día que partió. Resulta que estaba en el asiento trasero del auto, junto a una maleta cargada con sustancias ilegales. Entonces, el tío Timmy hizo lo único que le pareció sensato. Recogió esas cosas y las arrojó al río antes de llamar a las autoridades. Al parecer, el papá estaba involucrado con la mafia, algo que ahora, en retrospectiva, tiene mucho sentido. Así que no fue una decisión propia, sino que alguien más le arrancó la vida. ¡Qué maravilloso! Todos tuvimos ese momento de eso explica muchas cosas al pensar en otros sucesos. La familia de mi esposa tiene un humor bastante oscuro, y como todos habíamos tomado un poco, la historia se contó de manera muy graciosa. Para rematar, el padrastro contó que años después encontró las cenizas de la cremación de esa persona en la cajuela del auto de mamá, justo cuando estaba guardando sus palos de golf. Así nomás, las tiró a la basura. Mi abuela fue una adolescente que decidió escaparse de casa para casarse por lo civil con su novio y se fue a vivir con la familia de él en una pequeña choza. Al parecer, mi bisabuelo fue a buscarla y lograron anular ese matrimonio. Creo que solo sus hermanas guardaron ese secreto durante años, hasta que finalmente una de ellas se lo reveló a uno de sus hijos. Por otro lado, yo ni siquiera sabía que mi bisabuelo había estado unido en matrimonio con 2 hermanas. Primero contrajo nupcias con la hermana mayor, pero ella falleció cuando su bebé aún era pequeño. Entonces mi bisabuela, la hermana menor, se mudó para cuidar al niño y con el tiempo terminaron formando una familia. Así que mi abuela y mi tía abuela eran, a la vez, hermanas y primas. Además, resulta que mi abuela ya esperaba a mi papá cuando se casó con mi abuelo. Todo un escándalo para una joven cristiana y decente de los años 50. El año pasado descubrí algo que me dejó paralizado. Mi abuelo, quien partió en 2012, de hecho se alejó de la familia cuando mi mamá tenía apenas 15 años. Se fue a vivir con otra mujer y tuvo un hijo con ella. Pero lo más desconcertante fue que luego regresó a la casa con mi mamá, mi abuela y mi tía, como si nada hubiera ocurrido. Sin mencionar palabra alguna sobre ese hijo, y todos seguimos adelante como si el tiempo no hubiera dejado cicatrices. De repente, el año pasado, mi mamá y mi tía recibieron una carta de una agencia de adopción. Era del hijo de mi abuelo, que buscaba encontrar sus raíces familiares. Así que nos reunimos con él en Navidad para conocernos. Honestamente, nos embargó una profunda compasión por él, porque lleva muchas preguntas sobre mi abuelo que simplemente no tenemos cómo responder. Es una trama delicada que pesa en el corazón de todos. No es exactamente lo que esperabas, lo sé, pero mi abuelo, por parte de mi papá, era un hombre horrible, verdaderamente terrible. Ejercía un dominio cruel sobre sus hijos, no solo con palabras y golpes, sino también con actos que marcaron sus almas de manera indeleble. Mis tíos y mi papá cargaban con un odio profundo hacia él por la forma en que se comportaba dentro de la casa. Mi papá nunca pudo dejar atrás ese rastro de sufrimiento, pero cuando él y mi abuela tenían sus peleas, ella tenía una manera de silenciarlo con una sola frase que siempre lo paralizaba y desarmaba. Les contaré a los chicos, los pondré en tu contra, les diré lo que hiciste. Apenas pronunciaba esas palabras, él quedaba mudo, casi derrotado. Hasta hoy, nadie sabe qué historia tan oscura podría ocultar ese hombre, algo que supere el daño que ya infligió a sus hijos, que de por sí fue atroz. Ese misterio se llevó consigo cuando partió a la tumba. Yo me imagino que tal vez haya quitado una vida. Porque difícilmente existe algo más grave, ¿no?
En mi trabajo anterior, en un museo de historia natural, a veces recibíamos colecciones que llegaban como parte de un testamento. En una ocasión, al revisar una colección de mariposas donada, encontramos monedas valiosas escondidas. Así que contactamos a los familiares para informarles. La viuda del donante y otros parientes, todos mayores de 70 años, se sentaron con nosotros mientras abríamos la caja. Bajo las mariposas clavadas apareció un par de sobres sellados. Al abrirlos, esperábamos encontrar más tesoros, pero en vez de eso, hallamos cartas de amor, dirigidas a otra mujer. De repente, el ambiente se volvió muy incómodo para todos. Oscuro, pero con una tristeza profunda, la prima mayor de mi papá partió de manera repentina a causa de un aneurisma cuando apenas tenía 40 años, dejando 4 hijos huérfanos de madres conocida. Los tíos y tías de la familia se desplazaban de un lado a otro con una urgencia palpable, buscando a mi abuelo. Mi papá no comprendía por qué era tan imperativo avisarle a él primero y no a otros parientes, hasta que finalmente entendió. Resulta que ella era su hermana. Antes de casarse, mi abuelo vivió un romance con una mujer casada. Ella ya se había reconciliado con su esposo, pero él se negó a asumir la responsabilidad de un hijo que no era suyo. La niña fue acogida por mi tía abuela y su esposo, quienes la criaron como propia. Sin duda, fue una suerte que la pequeña creciera dentro de la familia, y que mi abuelo no tuviera que enfrentar solo ese camino. Pero los hijos de esa mujer merecían conocer la verdad. Mi papá, hijo único, pasó 31 años sin saber que tenía una hermana mayor. Al final, su fotografía siempre ocupó un lugar de honor en la sala. Un amigo de la familia tuvo que vaciar su casa y, durante esa limpieza, descubrió algo que nunca había revelado: era bisexual. Lo supo al notar la cantidad impresionante de DVDs para adultos que guardaba, pero también porque encontró una colección significativa de objetos íntimos dispersos en varios cajones. Me dolió profundamente pensar en lo distinto que habría sido el trato de sus familiares y amigos si él hubiera podido vivir con plena libertad, sin temor a mostrar a quien ama de verdad. Lo curioso es que entre esos DVDs había títulos poco comunes dedicados a escenas insólitas como el acto de besar axilas, y también una caja con discos en blanco que tenían escritos a mano frases como "tomas desde abajo", simplemente el nombre de alguna mujer seguido de un exio, y para cerrar ese hallazgo, apareció una caja con mechones de cabello humano. En verdad, todo eso resultó bastante surrealista y terminó revelándome mucho sobre las cosas que este amigo tuvo que ocultar para preservarse y sentirse seguro. Nunca llegué a conocer a mi abuelo materno, pero crecí con la idea de que era un hombre muy inteligente y, para un joven de clase trabajadora en los años 20, bastante bien educado. También sabía que había sido prisionero de guerra en Birmania y que había padecido un sufrimiento profundo. Lo que no supe sino hasta mucho tiempo después fue que, al regresar a casa, se entregó por completo al alcohol y su agresividad hacia mi abuela carecía de límites. En una ocasión, incluso la ató a una silla y le fue causando un dolor terrible en los dedos, uno tras otro. Solo puedo imaginar que ese tormento fue una sombra que él mismo vivió durante su cautiverio, y que, de alguna manera, proyectaba ese dolor sobre ella, reviviendo así su propio infierno.